Hola gente, hoy vamos a hablar sobre capacitores. Veamos ahora qué pasa cuando conectamos capacitores en serie. Bueno, al conectar dos capacitores en serie a través de una resistencia y una fuente B sub F, las placas izquierda del capacitor C1 y la placa derecha del capacitor C2 están unidas a los bornes positivo y negativo de la batería. En tanto que las placas derecha del capacitor C1 e izquierda del capacitor C2 están unidas entre sí y aisladas del resto del circuito. De esta forma, si llamamos Q1 a la carga que toma la placa izquierda del capacitor C1, la placa derecha tendrá que tomar la misma carga Q1 pero con signo negativo. Como estas dos placas, la derecha del C1 y la izquierda del C2, están unidas entre sí, lo que ocurrirá acá es una redistribución de cargas, de modo que la carga que va a tomar la placa izquierda del capacitor C2 tendrá que ser igual y contraria a la de la placa derecha del capacitor C1. Si este tomó carga menos Q1, esta tendrá que ser más Q1. Y como ambas placas del capacitor toman la misma carga eléctrica pero con signo contrario, la placa derecha del capacitor tendrá que tener carga menos Q1. Es decir, las cargas que toman cada una de las placas del capacitor son en valor absoluto iguales. Por lo tanto, la capacidad equivalente de este conjunto va a ser igual a la carga Q de este conjunto de dos capacitores en serie dividido la diferencia potencial entre sus extremos. Si ahora tomamos la inversa, quiere decir que 1 sobre esa capacidad equivalente va a ser igual a P1 más B2 sobre Q. Y eso lo podemos separar como P1 sobre Q más B2 sobre Q. Pero además sabemos que Q es igual a Q1 y es igual a Q2. Por lo tanto, esto va a ser igual a P1 sobre Q1 más B2 sobre Q2. Igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. En general, si tenemos muchos capacitores en serie, la inversa de la capacidad equivalente va a ser igual a la suma de las inversas de las capacidades individuales de cada uno de los capacitores. Cuando conectamos dos capacitores en paralelo, lo que va a ocurrir es que las diferencias de potencial de ambos capacitores son iguales. Es decir, B1 va a ser igual a B2. La capacidad equivalente de este sistema va a ser igual a la suma ahora de las cargas que tome cada uno de los capacitores dividido la diferencia de potencial entre los extremos de este bloque de dos capacitores en paralelo. Fíjense que la carga total que va a tomar este sistema va a ser la carga del capacitor C1 más la carga del capacitor C2. Operando podemos poner que esto es igual a Q1 sobre B más Q2 sobre B. Y esto va a ser igual a Q1 sobre B1 más Q2 sobre B2, porque tanto B1 como B2 son iguales. Así, la capacidad equivalente va a resultar igual a C1 más C2, usando la fórmula que dice que C es igual a Q sobre B. O sea, que cuando tenemos capacitores en paralelo, la capacidad equivalente es igual a la suma de las capacidades de cada uno de los capacitores conectados en paralelo. Existen múltiples aplicaciones con capacitores y entre ellas podemos mencionar almacenamiento de energía. Actualmente se están desarrollando supercapacitores, capacidades de hasta miles de faradios, con los cuales se pretende ir reemplazando a las baterías convencionales, ya que tienen la característica de que pueden tomar carga muy rápidamente porque no se está efectuando un proceso químico para la carga del capacitor, sino que es simplemente una conexión eléctrica para cargar las placas del capacitor directamente, y esto implica que tanto la carga
como la descarga de estos capacitores puede hacerse muy rápidamente, es decir, pueden entregar mucha energía en poco tiempo, lo que corresponde a una gran potencia eléctrica. Por ejemplo, supercapacitores para autos eléctricos o autos híbridos ya están siendo desarrollados. Otro uso es en memorias dinámicas, donde los estados cargado o descargado de un capacitor son los correspondientes a estados digitales 1 y 0. Se usan como filtros para determinadas frecuencias, se usan también para eliminar rizado en los rectificadores de corriente alterna, para disparar pulsos de gran corriente en flash, en circuitos sintonizadores, capacitores de capacidad variable, como supresores de transitorios en circuitos inductivos. También se utilizan capacitores en temporizadores, conmutadores basados en sensores capacitivos, pantallas táctiles, en donde al tocar las pantallas se produce una redistribución de cargas y cambio en la capacidad eléctrica que permite identificar la posición en que se tocó esa pantalla. También se utilizan capacitores en teclados capacitivos, en donde el movimiento de una tecla cambia la distancia entre dos placas cargadas y por lo tanto la capacidad correspondiente, lo que se transforma en una señal eléctrica. Bueno, como se ve, es muy amplio el uso de capacitores y estas son solo algunas de las aplicaciones en las que los podemos encontrar. Bueno, espero que les haya sido útil este video y nos vemos en el próximo.